Buenas noches. Buenas noches a los que van ingresando. Bienvenidos. Tenías que llegar para darme o ganas. Buenas noches, bienvenidos a los que van ingresando. Bueno, les puse un poquitico de música, no sé si me la corten en el live. Musiquita como clásica. Bueno, entonces bienvenidos a los que van ingresando, Wilson, Ale, Helman. Por favor, le dan tacta a la pantalla y me gusta para que podamos compartir este live. Hoy estamos con el taller para los emprendedores, pequeños empresarios, para que tengamos manejo del código sustantivo del trabajo. También pues voy a ir contestando sus preguntas acerca de pensiones. Yo sé que la mayoría de la gente que me sigue es para el trámite de pensiones. Entonces, mi nombre, me presento, soy la abogada Franci Giraldo, soy especialista en laboral y pensiones. Me desempeño más en el trámite de pensiones a nivel nacional. Mi especialidad es reliquidar las pensiones de los pensionados de Colpensiones. Si hay pensionados de Colpensiones que me estén viendo, reliquidamos su pensión a nivel nacional porque la mayoría de las pensiones de Colpensiones quedan mal liquidadas. Pero esta semanita me quise enfatizar en un taller que se llama Evita demandas laborales, guía práctica del Código Sustantivo del Trabajo para emprendedores y pequeños empresarios. Bueno, entonces los invito a que le den tacta a la pantalla, que le den me gusta, que me acompañen. Las personas que van ingresando que también pues se suscriban a mi canal. Bueno, entonces el objetivo hoy de esta clase es enseñar a los emprendedores de los aspectos claves del Código Sustantivo del Trabajo colombiano para prevenir conflictos y demandas laborales. Entonces, como les digo, el taller de hoy es para emprendedores, pequeñas y medianas empresas, gestores de talento humano que no tengan formación jurídica, y también voy a estar respondiendo las preguntas acerca de su pensión. Tramito pensiones de vejez, sobrevivientes, invalidez, reliquidamos su pensión a nivel nacional. Bueno, entonces bienvenidos a todas las personas que se están uniendo. Bueno, entonces, ¿cuál es la introducción del taller de hoy? Bueno, bienvenidos al taller Evita demandas laborales. Nuestro objetivo es entender los puntos esenciales del Código Sustantivo del Trabajo colombiano para que ustedes como emprendedores y empleadores puedan contratar y gestionar personal de forma legal y segura. Recuerden que la ignorancia de la ley no exime del cumplimiento. Por eso hoy aprenderemos cómo prevenir problemas que pueden acabar en demandas laborales. Bueno, entonces, cuando vamos a iniciar a aprender toda esta área, por favor los animo a que compartan el like, inviten a sus amigos, compartan para que llegue más gente. Aquí me dice TikTok que les diga. Bueno, entonces, lo más importante es comenzar a hablar del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuál es la definición del Código Sustantivo del Trabajo? Pues es el que regula las normas entre empleadores y trabajadores, como ustedes lo saben, ¿cierto? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el código laboral va muy unido al tema pensional, porque nosotros como tenemos la pensión, pues cuando estamos laborando, cuando tenemos un contrato de trabajo, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros siempre que nos contraten en una empresa, gracias Jesús por darle me gusta al live, gracias, gracias, gracias.
Por eso es muy importante cuando nosotros nos contratan, lo primero que nosotros tenemos que hacer es mirar nuestro contrato de trabajo. El empleador está en la obligación en la empresa donde estamos a entregarnos el contrato de trabajo que firmamos. Es importantísimo porque ahí nosotros tenemos que tener en cuenta el día que nos contrataron, cuáles son las prórrogas del contrato, el salario que nos van a pagar y tenemos que estar afiliados a todos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ahora está el famoso contrato de prestación de servicios, que es un contrato civil, o el famoso contrato por obra o labor contratada, que contratan a una secretaria, contratan a un recepcionista, contratan a una persona que no se puede contratar de esa manera y muchas veces nosotros perdemos muchos de nuestros derechos como trabajadores. Y eso se ve reflejado cuando uno ya llega a una edad, cuando nosotros ya vamos pasando como de los 40 y pico, que nosotros vemos que tenemos vacíos en semanas cotizadas para poder llegar a nuestra pensión, que mucha gente no alcanza a llegar a esas 1.300 semanas. ¿Por qué? Porque tuvieron empleos en que no les pagaron, no les hicieron los aportes a pensiones, que eso es muy, pero muy delicado. Entonces, ahí es donde están los problemas. Lo hemos reflejado en nuestra historia laboral. Por eso es muy importante saber cómo es que nos están contratando, cuál es la contratación que tenemos, ¿cierto? Entonces, como eso está, como el taller está para los emprendedores, entonces resulta de que cuando nosotros tenemos un solo trabajador, así tengamos un solo trabajador, ya se nos aplica el Código Sustantivo del Trabajo. Sí, ya tenemos que tener un reglamento interno del trabajo y ya comienza el Ministerio del Trabajo como a mirarnos y esto puede llevar a que tengamos demandas laborales, así tengamos un solo trabajador. Bueno, entonces por favor me le dan tacta a la pantalla, me gusta, compártanlo para que llegue más gente. Bueno, entonces cuando nos remitimos al artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de trabajo es aquel por el que cualquier persona natural o puede ser jurídico, ¿cierto? Se obliga a prestar un servicio personal. Ustedes cuando los contratan en una empresa, ustedes no pueden mandar a la mamá que trabaje por ustedes, ni al amigo. No, ustedes tienen que prestar el servicio personalmente. Tiene que haber una subordinación porque ustedes tienen que tener un jefe inmediato, ustedes tienen que tener una reglamentación, ustedes tienen que saber quién los manda, tienen que tener una dependencia del empleador. Y también, pues como la mayoría vivimos de nuestro trabajo, tenemos que tener una remuneración. No vamos a ir a cumplir horario que nos manden, pues sí que nos estén pagando una remuneración. Ahí es donde se reúnen los 3 requisitos esenciales del contrato de trabajo: que presto el servicio personalmente, que recibo órdenes y además de eso tengo una remuneración. Si ustedes están frente a estos 3 elementos, ustedes están contratados y inmediatamente ustedes les tienen que pagar todas las prestaciones sociales de ley. Les tienen que pagar ARL, pensiones, cesantías, primas, absolutamente todo y cotizarles a pensión porque se trata de su vida, de su futuro. Bueno. Tipos de contrato, pues los contratos pueden ser verbales o pueden ser escritos. Los contratos verbales son peligrosos porque muchas veces todo contrato verbal se convierte en indefinido, pero con el contrato verbal pues se corre un peligro, es mejor que sea por escrito. Si ustedes en este momento, nos pasa a muchas, que yo les decía ayer, que contratamos, por decirle a la niña que nos colabora en la casa, la contratamos verbalmente, decimos, vea, usted tiene que cuidar los niños, tiene que lavar la ropa, tiene que cocinar, y resulta que la contratamos sin ningún contrato de trabajo. Y resulta de que ellas tienen los mismos derechos que cualquier trabajador, como si estuviera trabajando en una oficina, en una empresa. Entonces muchas veces la contratamos verbalmente, ahí estamos corriendo un peligro nosotros. Entonces es muy importante cuando esto pasa, establecerle el horario, hacerlo por escrito, establecerle el horario, hacerlo por escrito. Bueno, contratos que son contratos que son están viendo acá, tienen un
Pueden prorrogar hasta por 3 veces. Ya después de esos ya se les convierte lo tienen que pasar a 1 año. Si a ustedes les han prorrogado 3 veces el contrato, ese contrato ya pasa a 1 año. Y si lo tienen de 1 a 3 años y su empleador no avisa, tiene que avisar con 30 días de anticipación de que ese contrato a término fijo lo van a prorrogar. Y si no, en caso de que a ustedes los despidan sin haberles dado aviso, pues ese empleador lo pueden demandar porque les tienen que pagar el tiempo que hacía falta para completar ese contrato. Por eso es muy delicado. Si nosotros hicimos firmar un contrato a un empleado a término fijo, pues tenemos que tener muy en cuenta cuándo se va a avisar la prórroga de ese contrato, que tiene que ser con 30 días de anticipación. Ya el contrato a término indefinido, pues ya es de acuerdo a la naturaleza del contrato y dura lo que dure, pues como se dice su nombre, la naturaleza del contrato. Entonces en el contrato a término fijo, como les explicaba, si no se avisa, pues se supone que ese contrato se renueva. A ver, voy a darles como un ejemplo del contrato a término fijo. Les voy a dar una especie de un ejemplo de contrato. Vea, este contrato fue hecho por un empleador que él tenía una empresa de organización de eventos. Él necesitó contratar a un empleado solamente por 30 días. Esos contratos a 30 días son muy delicados porque se nos está diciendo la prórroga que tenemos que avisar. El contrato por obra labor. Mira, ese contrato, hola Ferney, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, Ferney, el contrato por obra labor está destinado para las construcciones. Entonces, ¿por qué? Porque eso dura hasta que dure la obra o labor. Para eso se creó ese tipo de contrato. Porque ese contrato no tiene preavisos ni tiene prórrogas. Entonces es mal utilizado. Muchas veces contratan una secretaria o una recepcionista para que tenga ese tipo de contrato. Yo tuve una demanda de un muchacho que resulta que él trabajaba con el cableado eléctrico, pues para una empresa muy conocida de comunicaciones, y él le tenían ese tipo de contrato y él lo pasaban así, o sea, él cumplía varios procesos dentro de la empresa con ese tipo de contrato y se lo dieron por terminado. ¿Qué hizo el juez? El juez dijo, ese contrato no es un contrato de obra o labor, ese contrato es un contrato a término indefinido. Porque si yo estoy ejerciendo una actividad que está definida dentro de la empresa, a mí no me tienen por qué contratar por un contrato de obra o labor. Y eso es muy delicado y eso lo hacen muchísimo. Ese contrato de obra o labor o el contrato de prestación de servicios es muy simulado para contratar a los empleados. ¿Por qué? El contrato de prestación de servicios, como ustedes saben, pues a uno lo contratan por prestación de servicios y uno mismo tiene que pagar sus prestaciones sociales. Con la reforma laboral salió un artículo de la reforma laboral en que se dice de que el que contrate por prestación de servicios se tenía que hacer cargo de las prestaciones sociales del trabajador. Pero salió en estos días un artículo independiente que dice una ley nueva que obviamente si llegan a un trabajador, de que sea el empleador el que pague pues todas esas acreencias laborales. O se contrata por este tipo de contrato de o sea, lo asumen como si no tuvieran esa carga de pagar todo lo que se le debe pagar al trabajador, que es ARL, pensiones, cesantías, primas, bueno, y todo lo que ustedes ya saben. Bueno, entonces sigan el ejemplo. No veo bien tu nombre, Juan. Bueno, Juan me pregunta, ¿qué revisión de la incapacidad permanente parcial? Pues porque eso quiere decir que tú ya empezaste como una calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Entonces, permanente parcial, tú tienes que saber cuánta incapacidad te van a dar. Hay diferentes tipos de invalidez. Está la invalidez total, la invalidez parcial y la gran invalidez.
parcial es que te puede dar menos del 50% y tú puedes seguir desarrollando varias actividades dentro de la empresa o te pueden reubicar dentro de la empresa. Entonces, eso depende de la calificación que te hagan, sea de origen común o de tipo laboral. Eso sería. Bueno, entonces les voy a dar un ejemplo de un contrato que hice. Pues, especifiqué el nombre, cuándo se iniciaba, cuándo se finalizaba, el salario, la jornada laboral que él iba a desempeñar durante este mes, ¿sí? En las funciones del cargo, que era de eventos, montaje, desmontaje de tarimas, apoyo en cargo, bueno, todo lo que él iba a desarrollar. Durante esos 30 días al trabajador se le afilió. Entonces se le hizo una afiliación a EPS Sanitas, se le afilió a Pensión a Protección, a la ARL Colpatria y a la Caja de Compensación Compensar. Él estaba completamente afiliado. ¿Por qué? Si no quiera Dios, ese muchacho está en ese momento haciendo un descargue en la tarima y se cae. ¿Qué es eso? Un accidente laboral. Y si él no lo tiene en la ARL, ustedes se imaginan en el problema que puede tener uno con empleado, un trabajador que no tenga afiliado. Eso es delicadísimo. También dentro del contrato se le incluyó cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios, vacaciones y dotación. Entonces, ¿yo qué hice con esta cláusula? Entonces, dentro del contrato se puso, el contrato podrá renovarse automáticamente por el mismo término de 30 días si ninguna de las partes notifica su intención de no continuar al menos con 5 días de anticipación. Entonces, con 5 días de anticipación se le informó de que ya se había terminado el evento, se le canceló y fue de manera escrita. ¿Para qué? Para que este empleador no tuviera problemas, pero a pesar de esos 30 días tenía que tener ese empleado todo lo de ley. ¿Por qué este ejemplo es útil? Entonces, muestra cómo funciona un contrato a corto plazo, que es muy común en los sectores de eventos, ferias, construcción, servicios temporales. Es muy importante poner cuáles son las funciones que va a cumplir este trabajador, la jornada, la afiliación que se le va a hacer. Entonces ahí estamos cumpliendo con el artículo 46 y 39 del Código Sustantivo del Trabajo, y es muy importante que tiene una cláusula de renovación. Vamos a ver qué preguntitas han hecho por ahí. ¿Qué puedo hacer para que el usuario aplique a esa incapacidad permanente parcial? Mira, para que aplique esa incapacidad, lo primero que se tiene que iniciar es la pérdida de la capacidad laboral. O sea, tú ya tienes definido que es una incapacidad permanente parcial, pero mira todas las patologías que se tienen para mirar qué porcentaje se te da. Recuerda que esas calificaciones inician con la EPS. No sé si te estás calificando de origen común o de origen laboral, porque las dos calificaciones son diferentes y los trámites son diferentes. Ahí sí me tocaría que me dijeras por qué te estás haciendo calificar. Si es de las enfermedades son de origen común o son por un accidente o una enfermedad laboral. Recuerden que cuando ustedes se van a iniciar con la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, es muy importante que tengan todas las patologías. Háganse revisar de todo, psicología, psiquiatría, todo, absolutamente todo, para que alcancen el mayor porcentaje. Si ustedes no están de acuerdo con el porcentaje, tienen 10 días para apelar ante la Junta Regional, y de la Junta Regional, hay veces las mismas juntas, ellas hacen un recurso de apelación o de reposición. La última ratio es la Junta Nacional. A ella pues ya se da el dictamen y eso ya va a un juez laboral para determinar pues la historia laboral. Eso ya es un proceso ante el juez laboral por un proceso de pensión de invalidez. O sea, ¿qué hace uno? Demandar ese dictamen de las dos juntas, tanto la regional como la nacional, y pide un dictamen diferente. Eso ya es un proceso pues ante juzgados. Mira, no sé si tú asististe la semana pasada, dicté un taller de pensión de invalidez, lo dicté completo. Entonces busca ver, yo tengo ahí varios videos que te van a ayudar, cómo es que tú tienes que iniciar esa calificación. O si no, mi línea de atención 321-3044-797,
En esa línea tú pides una asesoría y con mucho gusto nosotros te revisamos toda la documentación y te decimos, te hacemos todo el acompañamiento dentro del proceso hasta llegar a la demanda con el juez laboral. Vea, esto que saca es mi línea de atención para que me llamen y pidan la asesoría. Bueno, seguimos. Si hay más preguntitas o seguimos dictando el taller. Vea, hay muchos espectadores, anímense a preguntar. Por aquí les voy encontrando bajito. Edgar Lozano, hola, si un familiar fallece sin lograr pensión, ¿se puede reclamar el dinero? Si él fallece sin lograr pensión, él tiene que tener las semanas reglamentarias para una pensión de sobrevivientes. Entonces, tenemos que mirar si él falleció y tiene 50 semanas dentro de los 3 últimos años, si tiene los requisitos, la pensión, yo la semana que viene voy a dar un taller de pensión de sobrevivientes. Entonces, si él cumple con los requisitos para la pensión de sobrevivientes, si él cotizó dentro de los 3 últimos años, pueden reclamar la esposa, la compañera permanente, si tiene un hijo que sea menor de 25 años que esté estudiando, o si el hijo está inválido, también puede reclamar un hermano que esté inválido, puede reclamar esa pensión. Ahora salió una ley que es una ley le decimos ley de crianza. Esa ley nos dice que, por ejemplo, si muere un pensionado y él estaba criando a un nieto, ese nieto tiene derecho hasta los 25 años a reclamar esa pensión. Eso sí, en vida se tiene que ir a notaría y declarar de que él veía por ese nieto. O fallece una persona que está joven y resulta que él tenía unos padres de crianza, abuelos de crianza, también los cobija. O madre de crianza. Esta ley salió aparte de la reforma pensional. Entonces, la pensión de sobrevivientes cubre a muchas personas. Entonces, lo que tú me preguntabas, si una persona fallece sin lograr la pensión, si no ha logrado la pensión, cuando una persona está pensionada, estamos hablando de una pensión sustituta. Es porque yo voy a sustituir el derecho que ya tenía esa persona en vida. Estamos hablando de un pensionado que cobraba su pensión. Si muere una persona que cotizaba al sistema, ya se tiene derecho a una pensión de sobrevivientes. Y pues hay una lista larguísima en la que ustedes pueden mirar a ver quién puede tener derecho a esta pensión. Entonces, si ese es tu caso, te invito a que escribas a la línea de atención 321-3044-797, en la que se puede reclamar esa pensión de sobrevivientes. Mira, ¿te genera una duda? Pues ya te saco de la duda, no hay problema, con mucho gusto. Entonces me voy acá y te voy a explicar el contrato de obra labor y te voy a dar un ejemplo. Jesús Vítar, tú me eres conocido, ¿cierto? Tú me sigues. No sé, tu nombre me es conocido o te da asesoría. Bueno, Jesús Vítar. Entonces te voy a contestar la pregunta y voy a contestar tu duda. Si una persona tiene un contrato de prestación de servicios, ese contrato no es laboral, ese contrato es civil. No tiene nada que ver con los contratos laborales. Y ese contrato lo hacen para el empleador evitarse cargas de prestaciones sociales. Porque simplemente le dicen a la persona, ay, mire, es que yo le pago por ese contrato, pero usted tiene que correr su cuenta y riesgo, se tiene que pagar ARL, se tiene que pagar la pensión, la salud, absolutamente todo. Pero esos contratos están disfrazados. Eso se ve mucho en el sector público. ¿Por qué? Contratan a la persona con prestación de servicios, pero resulta que esa persona cumple horario. A esa persona le dan órdenes y aparte de eso recibe dinero. Entonces está cumpliendo con los 3 elementos esenciales del contrato, pero lo disfrazan como un contrato de prestación de servicios. Y el contrato de prestación, entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente demanda y logra demostrar, mire, es que yo tenía un contrato de prestación de servicios, que es de naturaleza civil, y resulta que yo entraba a las 7 de la mañana, salía a las 5 de la tarde, el empleador llamaba, me daba órdenes, yo cumplía con una serie de órdenes que me daba el trabajador, y aparte de eso yo tenía una remuneración, pues
muy fácil desvirtuar ese contrato, que era un contrato de irrealidad, un contrato que no tenía nada, era un contrato diferente, el que se le tenía que haber hecho a ese trabajador. Y entonces ya te voy a explicar el contrato de obra o labor, ¿sí? Bueno, entonces, eso está en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo y nos dice: el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido, para ejecutar un trabajo ocasional, accidental y transitorio. Muchas veces cuando hablamos de un trabajo ocasional, accidental o transitorio, puede durar un mes. Entonces, ¿qué pasa? Este contrato se lo hacen a las secretarias, se lo hacen a los recepcionistas, a los mensajeros. ¿Por qué? Para evitar de que, como no requiere que le hagan prórrogas a este contrato, que cumplan con unas prórrogas ni preaviso, entonces disfrazan ese tipo de contrato con un contrato de obra o labor. Ese tipo de contrato se hizo destinado para las construcciones. ¿Qué pasa? Que cuando uno contrata a un trabajador en una construcción, pues dura hasta que dure esa obra, hasta que dure esa construcción. Cuando se construyen, pues ustedes saben que ahorita las construcciones que se hacen, apartamentos, edificios, todo eso, para eso es ese tipo de contrato. Entonces, ese contrato dura hasta que se termine la obra o la labor. No tiene nada que ver con un contrato de que es como permanente y definido, ¿sí? Entonces aquí te voy a dar un ejemplo de un contrato de obra o labor. Entonces, este contrato lo hice para una empleadora, que ella era la representante legal de Construcciones Altavista. Esta empresa está dedicada a proyectos de vivienda en Cali, ¿sí? Entonces tiene un trabajador a su cargo, se le hizo un contrato, porque ella dice, bueno, ¿qué tipo de contrato le hago? Eso es un contrato laboral por duración de la obra o labor contratada, hasta que dure esa obra. Bueno, ¿cuál es el objeto de este contrato? El trabajador prestará sus servicios como ayudante de obra en el proyecto Torres Altavista, ubicado en la etapa 2, ubicado en el barrio Limonar, hasta la culminación del mismo. O sea que, claro, cuando yo estoy haciendo una obra, una labor, se sabe que esa labor se va a terminar. Es diferente cuando yo entro a una empresa que tiene muchos empleados y a mí me contratan de secretaria de recepcionista y me hacen ese tipo de contrato. No, porque es que ese trabajo que yo estoy haciendo es permanente dentro de la empresa. A mí me tendrían que hacer un contrato a término fijo o un contrato a término indefinido. Entonces aquí yo le puse el salario que se iba a ganar ese trabajador, la jornada laboral, las funciones del cargo, que son muy diferentes. Dice, apoyar en labores de mezcla, cargue, transporte. Este contrato todos los contratos tienen que tener afiliación a la EPS, a pensión, a ARL, a caja de compensación. Tiene que tener prestaciones sociales, cesantías, intereses, primas, absolutamente todo. Ustedes donde los contraten tienen que tener todo. Dotación si se gana más de 2 salarios mínimos. Se gana 2 salarios mínimos o menos, ustedes tienen derecho a dotación cada 4 meses. Eso lo dice el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, dentro de esa cláusula se dice cláusula de terminación. Este contrato finalizará automáticamente cuando se dé por terminada la obra Torre Altavista etapa 2, sin necesidad de preaviso ni indemnización adicional. Entonces, este contrato no necesita preaviso ni indemnización porque está muy bien definido, es por obra o labor contratada. Y van y contratan empleados con este contrato, con un puesto en una empresa, que es un puesto que se requiere y lleva años ahí la persona. Entonces, imagínate, como yo les digo, una mala contratación de un trabajador les puede generar a ustedes la quiebra. Y si ustedes están empezando con un emprendimiento, tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué este ejemplo es útil? Bueno, aplica para sectores de construcción, proyectos de tecnología, servicios de contrato. Es completamente legal mientras el trabajador está claramente vinculado a una obra específica. Mire que lo están diciendo cuando está vinculado a una obra. ¿Sí? Entonces, para evitar demandas,
se tiene que terminar ese contrato correctamente, tal como lo indica el artículo 45. Si a alguien le está pasando eso y está mal contratado, entonces pilas. Mire que yo acá les estoy diciendo. ¿Sí? Y bueno, les voy a dar un ejemplo de una demanda que hubo por este contrato. Jesús, te expliqué bien, es que tengo ya 99 mensajes. Entonces te voy a explicar de una demanda que yo tuve por este contrato. Entonces les voy a contar todo el cuento. Miguel fue contratado por obra o labor para instalar cableado en varios proyectos de clientes. Sin embargo, él no estaba asignado a una obra específica, sino que lo pasaban de proyecto a proyecto. Entonces, dentro de esa empresa, que era para instalar cableados, él lo pasaban a diferentes proyectos para trabajar y lo tenían con el contrato de obra o labor. ¿Sí? A él nunca se le notificó cuando terminaba una obra, ni se firmó un nuevo contrato, porque él pasaba de un proyecto de cliente en cliente. Al cabo de los 3 años, la empresa decidió terminar el contrato argumentando finalización de la obra. Dijeron, no, es que la obra había finalizado. ¿Cuál obra? ¿Qué obra hay ahí? No hay ninguna obra. Pues no tenía nada que ver el contrato. Entonces demandamos alegando una relación laboral continua con funciones permanentes y que no estaba ligada a una obra específica. Entonces, ¿qué creen que dijo el juez? ¿Cómo fue el fallo? Cuando logramos demostrar. El fallo salió favorable al trabajador. ¿Qué dijo el juez? Que había un contrato de realidad. Aunque el contrato decía obra-labor, los hechos mostraban una relación laboral indefinida y subordinada con continuidad. Que había una violación al principio de estabilidad laboral. El contrato por obra-labor fue una simulación. Imagina, había una simulación ahí. Eso es delicadísimo cuando hay una simulación de un contrato, porque él desarrollaba funciones estructurales y permanentes en la empresa. Entonces, ¿qué ordenó el juez? Una indemnización, reconociendo el contrato a término indefinido, pagó indemnización por despido sin justa causa y que le pagaran todo el retroactivo de cesantías y prestaciones mal liquidadas y más las costas del proceso. Eso llevó por él estar en un contrato que no tenía absolutamente nada que ver. Era muy diferente a las funciones que él desempeñaba, a las que yo le contaba del muchacho que yo le hice el contrato, que trabajaba en una constructora. Entonces, yo creo que te respondí muy bien la pregunta. No creo que haya dudas ahí. Hay más gente acá ha escrito preguntas y se han quedado aquí abajo. Por favor, me le dan tacta a la pantalla, me gusta, comparten. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches. EBB 2025. Cuéntame si acá hay empresarios. Ay, gracias Jesús, tan lindo. Gracias por el muñequito. Bueno, Jesús dice, César Obando, me hicieron una calificación, pero no me tomaron en cuenta unas patologías, pero me determinaron un 46. ¿Quién te calificó? ¿Fue iniciando la EPS? ¿Te calificó la regional? Cuéntame todo el cuento. Mira, tú tienes derecho a apelar, son 10 días para que apeles. Y vea, yo les doy un consejo muy importante. Cuando ustedes se encuentren en calificación, no esperen a que, por decir algo, la EPS envíe todo el historial clínico a la Junta Regional. Aparte, ustedes también envíenlo, porque muchas veces queda faltando algo. Y así ustedes pueden apelar y decir, vea, es que me faltó esto, me faltó lo otro. Lo mismo, si ya apelan a la Junta Regional, ustedes se encargan, a pesar de que lo envíe la regional, que muchas veces ellos hacen el recurso de apelación o de reposición, ustedes envíen todo el historial clínico completo. Mire que estás en un 46, te falta muy poco. Entonces, si no alcanzas a apelar dentro de los 10 días, pues de todas maneras, tú puedes solicitar que te vuelvan a hacer un nuevo dictamen, porque no te tuvieron en cuenta las patologías con todas las calificaciones que te han hecho. Entonces, no dejes perder ese derecho. Listo. Imagínate 46 y se te quedó. Uy, no.
Me tienes que especificar, ¿estás en junta regional, te calificó EPS regional, nacional? Si todavía te falta la regional o la nacional, estás a tiempo de solicitar que te califiquen todo. Edgar, ya te contesté. Ya te contesté. Pues ustedes tienen que mirar qué cotizaciones tenía él. Si no reúne el requisito para la pensión de sobrevivientes, mira, en Colpensiones se llama indemnización sustitutiva, pero dan muy poquito dinero. Entonces, y en la AFP, pues lo que es la esposa, los hijos, pues los que tengan derecho, ¿cierto? Como yo te decía, esposa, la cónyuge, compañera permanente, o como yo tuve un caso, un policía que tenía esposa, cónyuge, compañera y novia, entonces que todas se vayan a reclamar ese dinero. No me estoy cansando, pero sí, eso es verdad. Ya te hablé de los casos en que se puede reclamar pensión de sobrevivientes. El hijo, si es menor de 25 años y está estudiando, pues puede reclamar esa indemnización o esa devolución de aportes. Ahí van mirando. Pero si quieren, por favor escriban a mi línea de atención. Yo les reviso si él cumple con los requisitos para que ustedes soliciten la pensión. O miramos a ver qué vacíos hay. Muchas veces uno coge esas historias laborales y hay unos vacíos en esas historias laborales. Entonces miramos a ver si de pronto reúnen los requisitos. Yo he recuperado muchas pensiones de sobrevivientes mirando la historia laboral, solicitando rectificaciones, de pronto de no pagos o algo. Entonces yo les aconsejo, si él está en Colpensiones o en la FP, soliciten, dile a la esposa que solicite la historia laboral completa, me la envían, la revisamos y yo les digo qué derecho tiene. Listo. Y también les puedo hacer la reliquidación exacta de lo que les tienen que pagar, porque muchas veces les envían muy poco dinero y no, tienen derecho a más. Entonces yo también se las reliquido. Estoy calificado en miembro superior izquierdo, 4 patologías y me dieron el 17% que te dieron. Recuerda que tienes derecho a apelar y patologías que tienes. Te dieron muy poquito. Vea, si no alcanzan del 5 al 49 tienen derecho a reclamar una indemnización si ya no alcanzan como el porcentaje. Pero trata de hacerte calificar hasta la última ratio. Y hasta la última ratio, hasta la nacional. Y apela, mira a ver si te han calificado de todo. También tienes que mirar muy bien, mira el manual de calificación de invalidez. Porque, ¿qué pasa? Te voy a dar 2 consejos. Que mires el manual de calificación de invalidez. Muchas veces dan el porcentaje más bajito y uno tiene, hay varios porcentajes dentro de ese manual. A veces uno le dan el más bajito, entonces mira a ver que te den el más alto. ¿Sí? Otra cosa es, mira si a ti la deficiencia te dio el 25% y tú ya tienes las semanas requeridas, también te puedes pedir una pensión anticipada de vejez por invalidez. Si hay alguien que me está escuchando y tiene ese problema, también la deficiencia del 25%, hay una calificación que dice deficiencia, si les dan el 25%, ahí pueden reclamar una pensión de vejez por invalidez. De todas maneras, ustedes saben que yo aquí les hago un abrebocas y trato pues de asesorarlos, pero siempre tengo que mirar documentación. Entonces escriben a mi línea de atención 321-3044-797, no la atiendo yo, la atiende mi asistente y ella les dice cómo está mi agenda, porque yo pues tengo audiencias, diligencias, entonces ella maneja la agenda y les dice cuál es el espacio que tengo para atenderlos y les pide la documentación. Eso sí, les revisamos la documentación. Es que los abogados somos como los médicos, necesitamos mirar documentos. Bueno, dice Guara, buenas tardes, ¿por qué me subieron el valor de la mesada este año con fondo privado? De pronto por el IPC, que se incrementó más. Si te la subieron mejor. Es que a veces sube de acuerdo al IPC.
Bueno, todas las personas que se van uniendo, por favor le dan tac, me gusta, pregúntenme, que a mí me gusta que me pregunten. Aprovechen este espacio, que son asesorías totalmente gratuitas. Es que me pongo a hablar y la gente queda por allá abajo. Oh, Dios mío. Si alguien me formuló una pregunta al principio, por favor, vuélveme la hacen, porque es que como ha llegado tanto espectador, van quedando las preguntas muy abajo. Bueno. Se unió, ya me duele, se unió. Yolma, mira, me da risa lo que me estás preguntando, pero yo te voy a contestar. Una monja tiene sueldo. Les dan a los padres, para que vean que sí, a los padres les dan un salario mínimo por ellas estar en el convento. Lo sé porque yo tenía una amiga que tenía una hija que se fue de monjita y ellos les dan un salario por tener la hija monjita. A pesar que es de la pregunta, pero mira que sí. Vea, por aquí contestó sí, Jesús Vitar, sí. Pero se la dan a la familia. Y ellas viven muy bueno. Si escogen una buena comunidad, ellas viven muy bien. Pero lo más importante, estar con Dios es lo más importante. Bueno, por aquí me saluda Carlos Ortiz. Hola. Ay, por acá, ¿dónde están las preguntas? User, hola, si ya no trabajando en empresa con la nueva reforma, ¿puedo retirar mis cesantías? Pues es que tú te retiras tus cesantías cuando te las consignen cada año. Tú tienes derecho a retirar las cesantías. Que se piden requisitos, si es para mejoras de la casa, si es para estudio de los hijos, y si es por retiro de la empresa, tú te retiras de la empresa y ya puedes retirar tus cesantías. Y pero ¿qué tiene que ver la nueva reforma? Es que la nueva reforma no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver. Las cesantías se las tienen que pagar como trabajador. Bueno, buenas noches. ¿Una persona con displasia de cadera puede acceder a una pensión por invalidez? O sea, la displasia de cadera es una de las enfermedades que se califican. Entonces, la persona tiene que iniciar con una calificación, esa es de origen común. Entonces, tiene que iniciar con la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Como te digo, mira todas las enfermedades que tenga para que inicie con la calificación. Entonces ya se empieza a calificar y de ahí mirar qué porcentaje se logra para que pueda acceder a la pensión de invalidez. Jesús Vitar. Hola Jesús. Actualmente no estoy vinculado al fondo de pensiones, pero con la nueva reforma me vinculan. Jesús, ¿cuántas semanas tienes? ¿Por qué no estás vinculado al fondo? De pronto no estás en régimen de transición. De pronto mira a ver si están en el régimen de transición. Pues ustedes saben que ahorita hay muchos problemas con la nueva reforma, ¿cierto? Vean, ¿qué va a pasar si se aprueba la reforma? ¿Cierto? Las personas que ganen 2.3 salarios van a estar en colpensiones, o sea, ya el sistema va a cambiar. No va a ser como ahora la competencia que hay entre colpensiones y los fondos privados, esa competencia tan grande que hubo desde que se iniciaron pues los fondos privados, sino que van a trabajar conjuntamente. Entonces, ¿qué dice la nueva reforma? Que 2.3 salarios van a ir a colpensiones y el resto lo van a administrar las ACAI, que así se van a llamar, van a administrar el resto del dinero, ¿sí? En caso de que se apruebe la nueva reforma. Eso va a pasar. Entonces, no sé si esa es la pregunta que me estás haciendo. Pero las personas que están en régimen de transición, ¿cuáles son las personas que están en régimen de transición? Hombres que tengan 900 semanas, mujeres que tengan 750 semanas cotizadas, pues no van a estar con la nueva reforma, sino que van a estar con la ley 100 del 93, que es lo que más nos conviene.
¿Qué es lo que más le conviene? Estar ay, estar con la ley 100. Estás recién graduado. ¿De qué te graduaste de abogado? Mira, Jesús, yo te digo una cosa. Si estás recién graduado, mira a ver, pues el consejo, o a mí me parece muy importante uno tener su propia empresa. Tú sabes que ya las redes sociales dan muchas oportunidades para uno empezar con su empresa o con su emprendimiento. Pues no sé en qué te graduaste, pero tú apenas empiezas a trabajar. No, bueno, a ti sí te cobija la nueva reforma o los cambios que hayan en ella. Pero mucha suerte con esa vida laboral. Mucha suerte. Yo sé que te va a ir muy bien. Como ingeniero ambiental, al súper. ¿Y has pensado en montar empresa? En ser ese taller que, mira, estaba dando el taller y ya comencé a dar asesoría. Piensa en una empresa propia, que es muy importante. Bueno, entonces, como no veo más preguntitas, acuérdense que a las 8 ya termino. Entonces, por favor, las personas que tengan una inquietud y me vayan a hacer la pregunta, por favor me la hacen, porque el live se acaba a las 8 en punto. Por favor, les pido a todas las personas que están entrando, a todos los espectadores que tengo, que por favor se suscriban a mi canal de TikTok para que empecemos a crecer, pues que es muy importante para mí que vayan y se suscriban. Y estamos en live martes, miércoles y jueves, para que estén pendientes. Si me están viendo personas que estén pensionados en Colpensiones, yo reliquido las pensiones a nivel nacional. ¿Qué es reliquidar la pensión? Que la mayoría de las pensiones en Colpensiones quedan mal liquidadas. Entonces nosotros logramos que esa pensión llegue siquiera hasta un 80%. Entonces, para que me escriban a mi línea de atención, con mucho gusto, 321-3044-797. Sí, dentro de un añito vuelves a solicitar. ¿Y cuánto te dio? A Lori me pregunta, que yo le dije sí. Si me calificaron por Junta Nacional de Enfermedad Común, ¿puedo en algún momento solicitarlo? Entonces tú cada año te puedes hacer calificar. No hay ningún problema. Ingrid Borda, si tengo 1100 semanas con 58 años, ¿puedo pasar a Porvenir? Estoy en Colpensiones. Mira, si tú ganas un salario mínimo, da igual estar en Colpensiones o en el fondo privado, si ganas un salario mínimo. Pero si tú ganas más de 2 salarios mínimos, quédate en Colpensiones. Porque lo mejor es estar en Colpensiones. Tú quedas mejor pensionada estando en Colpensiones. Una cosa es que tú ganes un salario mínimo y ahí sí te conviene. Por ejemplo, una vez yo expliqué eso. O sea, yo no sé, a mí ese día me dio una rea porque me pidió de asesoría a un señor y me dijo, mira, es que yo tengo lo que tú estás preguntando, 1100 semanas y pues ya tengo la edad. Y él me decía, y yo le pregunté, ¿cuánto cotizas? Y él me dijo, un salario mínimo. Yo le dije, mira, para los que ganan, para mí, y yo sé que si me está viendo un abogado puede decir lo mismo, si uno gana un salario mínimo, para mí es mejor estar en un fondo privado porque piden menos semanas. Con 1150 semanas, una persona se pensiona en un fondo privado en este momento. Entonces yo tengo que esperar hasta 1300 semanas en Colpensiones para pensionarme con un mínimo, pues ahí sí está. En este momento están dando la oportunidad de que la persona se cambie al fondo que más le conviene, a Colpensiones o al fondo privado. Entonces acércate a Porvenir a ver que de pronto te den la asesoría y te puedas trasladar. Si ganas un salario mínimo, si no, quédate en Colpensiones. Cuando uno gana más de 2 salarios mínimos, no tiene nada que hacer en un fondo privado. Nada. Ay, qué pesar. Mira las cosas de la vida. Mira lo que dice acá JD. Tengo 50.52 de PLC, pero no tengo las 50 semanas antes de la fecha de estructuración. Hay que, mira, en la pensión de invalidez tienes que cumplir 3 requisitos. Tener las 50 semanas. Bueno, hay unas excepciones. Ya te lo voy a decir. No, tenemos que tener las 50 semanas dentro de los 3 últimos años. ¿Sí?
de la fecha de estructuración de la enfermedad. Entonces, eso es un requisito para tú poder pedir esa pensión de invalidez. A no ser de que tú hayas cotizado ya el 75% de las semanas requeridas, ahí sí ya se te piden menos semanas. Pero pues dice que no las tienen ni siquiera dentro de las 50 semanas anteriores a la fecha de estructuración. Ahí sí es un problema. Pero ten en cuenta algo, esas 50 semanas se te piden dentro de los 3 últimos años. Mira a ver si en esos años tú cotizaste las 50 semanas. Que de pronto la gente piensa que es que la tengo que tener anterior. No, entre los 3 últimos años dice la norma. Busca si en esos 3 últimos años las logras tener. Sí, pide esa historia laboral completa y mira a ver. Primero en el nicho. Sí, claro, es muy importante la experiencia. Es muy, muy importante. Pero yo sé que te va a ir muy bien. En fondo privado mínimo, cuando se termine el bono, ¿qué pasa? Se termina el bono, no, vea, el bono, cuando uno está en el fondo privado y se habla del bono pensional, es porque uno tuvo cotizaciones en Colpensiones y uno pide el traslado de ese bono a la cuenta de ahorro individual. Eso es el bono pensional. No que se termine el bono. Ese bono sirve para completar, o sea, se traslada ese bono que yo tengo de cotizaciones en el sector público, lo paso al fondo privado para que me ayude con, o sea, en dinero a la cuenta de ahorro individual para completar, para completar, no, porque es que ese fondo es un ahorro que uno hace en una cuenta individual. Entonces cogen ese bono y lo trasladan ahí a la cuenta individual. Como pueden ver, me voy más por Colpensiones, ¿cierto? Como pueden ver. J de condición más beneficios, ya tengo 300. No, pues es que con esas semanas, con esas semanas tú no alcanzas a entrar en transición siquiera. Sigue cotizando juicioso. Vea, yo les digo algo muy importante y es lo siguiente. Uno no solamente obtiene la pensión de vejez, no. Uno puede, mire que mucha gente me pregunta por invalidez. ¿Por qué? Porque uno llega a una edad que no va teniendo como enfermedades, sea de tipo común, o Dios no lo quiere, estás trabajando y tienes un accidente laboral o una enfermedad laboral, entonces tú puedes iniciar la calificación y hacerte pensionar por invalidez. Dios no lo quiera, pasa algo, pues tus familiares tienen derecho a una pensión de sobrevivientes y así. Entonces no solamente uno tiene derecho a una pensión de vejez, siempre es mejor estar dentro del sistema. Ay. Bueno, respondo esta preguntita y ya me voy. Me gano más de 2 salarios mínimos con 800 semanas en fondo privado. Llame y no me cambian para Colpensiones. No, ellos no te pueden negar el traslado. No, y si no, interpone una tutela. Y que ellos, vea, haz un derecho de petición y que ellos te contesten porque ellos no pueden hacer eso. Tú tienes derecho, ¿qué edad tienes? Bueno, ahí está, ¿qué edad tienes? Una cosa es que te falte al menos de 10 años, ahí sí te van a poner problemas. Si te faltan menos de 10 años, sí te van a poner problemas. No, con 43 años estás muy joven. No, vea. Envíales un derecho de petición y que te contesten. Y cuando te contesten en tutela, porque tú tienes todo derecho a trasladarte. No. Si algo escribes acá, 321-3044-797 para darte la asesoría. Listo. Bueno, entonces, muchas gracias a las personas que ingresaron hoy a mi live. Los invito a que por favor se inscriban en mi canal de TikTok para que vayamos creciendo. Espero que le cuenten a sus familiares y amigos que hay una abogada en laboral y pensiones para contestarles sus preguntas y sus inquietudes. Vamos a estar en live martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. Es una horita que doy live y respondo las asesorías, sí, de manera gratuita. Si ustedes tienen familia, si hay personas de Colpensiones que me estén viendo, yo reliquido las pensiones a nivel nacional
para que tengan un mayor porcentaje en esas pensiones, o si tienen familiares que también estén en Colpensiones, por favor les dicen para que escriban a la línea de atención. Reliquidamos pensiones a nivel nacional. Bueno, muchas gracias a las personas que llegaron hoy. Gracias por los corazoncitos, por los regalitos, a todas las personas que llegaron, y me despido. Bueno, entonces mañana estoy también a las 7 de la noche. Entonces muchas personas que se quedaron, por favor, el que me dice tienes experiencia en caso, escribe la línea de atención, ¿sí? 321-3044-797. Entonces, bueno, los espero mañana a las 7, si Dios quiere, para que sigamos pues con estas asesorías. Muchísimas gracias.